bendiga a esta nueva exposición de la palabra del Señor. Los saludo con la paz del Señor Jesús. Bien, vamos a leer en la primera carta o primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. Bien, dice la palabra del Señor que lo que se escribió en la antigüedad para nuestra enseñanza quedó escrito para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Bien, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificándole él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante del Señor está su ungido. Y el Señor respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Bien, como les decía, quedó escrito en el libro de la primera carta a los Corintios, en su capítulo 10, acerca de la historia del pueblo de Israel, que lo que vivió el pueblo de Israel en la antigüedad quedó como un testimonio para la iglesia de Jesús, para que no cometamos los mismos errores. Bien, ¿qué estaba pasando acá? Estaba sucediendo que Dios ya había destinado, primeramente, quitó como rey al primer rey que tuvo Israel, a Saúl. ¿Y por qué Dios quitó de rey a Saúl? Porque el que eligió a Saúl también fue el Señor. Lo destituyó por una sencilla razón: una falta que se llama desobediencia.
Bastó que él no obedeciera a Dios en cuanto a lo que él estaba ordenando para que el Señor lo desechara como rey. Entonces, alguien que no sabe obedecer, pues imagínense nada más, si Dios desechó a Saúl como rey por una falta que tuvo. Entonces, ¿qué importancia tiene el obedecer? Porque Saúl, juntamente con el pueblo, pensaron que se agradaría a Dios con lo que ellos pudieran ofrecer como sacrificio. Pero Dios no mira eso. Dios piensa de manera diferente a nosotros. Ellos pensaron que trayendo de lo mejor que encontraron del pueblo que el Señor mandó a destruir, le iban a agradar a Dios. Sin en cambio, ese fue su pensamiento, ese fue lo que ellos creyeron que era bueno. Pero precisamente por eso que ellos pensaron que estaba bien, a Dios no le gustó. Porque Dios ya había dado una orden y se tenía que cumplir esa orden tal como el Señor lo había dicho. Entonces Samuel le había agarrado un aprecio muy grande a Saúl, por eso lloraba por Saúl, porque era triste para él que Dios ya lo hubiera desechado como rey y ya tenía tiempo con esa actitud que tuvo que llamarle la atención el Señor. Le dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de estar llorando? Ya, si Dios ya lo había decidido así, bueno, pues así tenía que ser. Sin en cambio, la vida tenía que continuar. Dios destituyó a Saúl como rey, pero ya se había provisto de un nuevo rey para Israel. Y le dijo a Saúl: anda allá a este lugar y vas a hacer lo que yo te diga. Y así aconteció que llegó Samuel a este lugar, al lugar de Isaí, lo santificó para hacer el sacrificio, aunque de antemano sabemos que el Señor ya había dicho que allí iba a escoger Dios a su nuevo rey. Entonces, el primero que pasó fue este joven Eliab, que era el hijo mayor de Isaí, un joven de estatura grande, de un cuerpo fuerte, así como Saúl. Saúl dice que era de estatura elevada, estaba muy fuerte. Así era Eliab. Sin en cambio, esto pensó Samuel cuando lo vio, dijo: seguro que delante del ungido del Señor estoy. Sin en cambio, Dios le dijo: no, no es así. Y le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces, ¿qué enseñanza podemos tomar de allí? ¿Qué nos podemos equivocar al juzgar antes de tiempo? Como dice el Señor, nosotros miramos lo que tenemos delante, pero Dios no mira como nosotros. Así está escrito. Dice, vamos a leer acá, miren. Voy a leer acá en el libro del profeta Isaías. En su capítulo 55. Voy a leer el verso 8 y el verso 9. Dice así el Señor a través del profeta Isaías al pueblo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces vea nada más la diferencia que hay entre nuestra manera de pensar y la manera de pensar de nuestro Dios. Esa era la situación del hombre, o es la situación del hombre que está lejos de Dios. El hombre es muy dado a ver en sus pensamientos muchas de las veces sabiduría. El hombre piensa que está bien. Hay quien así me ha dicho: no, hermano, yo así estoy bien, no le hago mal a nadie, trato de ayudar al que yo pueda. Pero no hace lo que el Señor estableció. Entonces hay muchos que tienen su propio pensamiento y piensan que están bien. Entonces yo me he encontrado con varias actitudes parecidas, a donde a veces nuestros razonamientos difieren, porque somos seres humanos independientes con un libre albedrío. Desde que entró el pecado al huerto del Edén, ya el hombre y la mujer pues ya conocen el bien y conocen el mal. Entonces, hay muchos consejos en la Escritura que nos llevan a que tomemos en cuenta lo que pensamos, lo que sentimos, lo que juzgamos, antes de hacer algo. Pues primeramente tenemos que estar conscientes de lo que vamos a hacer. Tenemos que tomar en cuenta al Señor. Si no entendemos, dice nuestro hermano Juan, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Pero si nosotros nos conformamos a caminar en nuestros propios pensamientos, corremos el riesgo
de estarnos equivocando. Si nosotros juzgamos de acuerdo a nuestra propia sabiduría, podemos cometer el error de equivocarnos. Entonces, si erramos, ya tenemos responsabilidad delante del Señor. Y a veces pienso el grande problema que tenemos de que Dios nos deja que hablemos, que hagamos, que nos comportemos como quieramos. Ese libre albedrío es el que a veces digo, para mí, en mi opinión personal, siento que es una grande responsabilidad. Yo a veces pienso que qué bonito hubiera sido que nuestra relación con Dios fuera como cuando los niños están pequeñitos y papá está al pendiente de lo que hacen, de lo que dicen. Inmediatamente viene el consejo para no errar más, para dejar de hacer las cosas que no están bien. Si en cambio tenemos esta palabra, que es la que dice nuestro hermano Pedro, que tenemos que estar atentos, porque esta es la que nos está guiando, la que de alguna manera nos está aconsejando todo el tiempo, pero tenemos nosotros que poner nuestra disposición. Yo puedo considerar y pensar muchas cosas de acuerdo a mi sabiduría humana, pero ya vimos que una cosa es lo que yo puedo pensar y otra muy diferente, lo que Dios piensa. Y es ahí a donde nosotros, los que hemos abrazado la esperanza de que un día podamos estar con el Señor, pues tenemos que aprender a buscar esa guía. Dice el Señor allá en el libro, en el Evangelio según San Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, ahí es a donde tenemos que estar, en la verdad que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Tenemos que estar haciendo las obras que Él vino a enseñarnos que tenemos que hacer, porque Él es el camino. Ahí está escondida nuestra vida. Entonces todos los que hemos sido llamados estamos luchando por alcanzar la promesa, las promesas que Dios a través de su palabra nos está haciendo. Pero es una lucha, dijo el Señor, muchos van a querer, pero no lo van a lograr. Por eso es importante que aprenda a no dejarse llevar por sus propios impulsos, por sus propias maneras de querer hacer las cosas. Hay una profecía que se está cumpliendo ahorita en nuestros tiempos, a donde el Señor dijo que el hombre en su sabiduría a lo amargo le diría dulce y a lo dulce le diría amargo.
Y también dice en el libro de los Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte. Y hay otro proverbio que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces hay muchos consejos para no cometer ese tipo de faltas que nos van a traer consecuencias. Dice el Señor que Él no se complace tanto en los sacrificios que uno pueda hacer, sino en que se obedezca su palabra. Entonces, si hay cosas que no nos gustan, pues aunque no nos gusten, tenemos que obedecer. Un día quedó escrito que el Señor estaba predicando y en sus palabras dice que se comenzaron a ofender las gentes y se comenzaron a oír porque no les estaba gustando lo que él estaba diciendo. Y sus discípulos al ver esto le dijeron, Señor, se están yendo las gentes. ¿Y qué les contestó él? ¿También se quieren ir ustedes? Entonces, en el camino del Señor, hay partes a donde podemos llegar a tener este tipo de pensamientos. Hay quien cuando llega el Evangelio se ofende en alguna enseñanza. Cuando comenzamos a razonar en las Escrituras, hay quien se ofende y hay quien toma su propio camino y hace su propia voluntad. Entonces no se trata de que cada quien camine como quiera caminar. Tenemos que llegar a tener la mente del Señor. Acuérdense que fuimos llamados para ser semejantes a Él. Él es la medida que nosotros tenemos que llenar. Les voy a leer aquí en el libro de la epístola de nuestro hermano Pablo a la iglesia en Roma. A través de nuestro hermano el Señor nos dejó mucha información para nuestra peregrinación. En el capítulo 8 del libro de la carta a los Romanos, voy a leer el verso 28 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando leemos esto,
y nos sentimos cobijados por Dios, pues nos ponemos contentos. Pero tenemos que considerar que esto es el pensamiento de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Para esto fuimos llamados, para que adoptemos la imagen de su Hijo, para que seamos iguales a Él. Ya hemos hablado anteriormente en que una de las primeras cosas que transforma el Señor es nuestra mente. ¿Por qué? Porque de ahí proviene todos nuestros problemas. Mire, vamos a leer otra parte de la Escritura. Voy a leer aquí en el libro de la carta a los Efesios. Voy a leer en el capítulo 4. Una exhortación que el hermano Pablo le hace a la iglesia en Éfeso, porque ya muchos se estaban comportando de manera ya alejadas de la voluntad del Señor, y los exhorta con estas palabras. Les dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria al Señor Jesús. Entonces, nosotros no debemos de estar caminando de manera diferente o haciendo las cosas de manera diferente a lo que está establecido. ¿Qué estaba pasando acá con los hermanos en Éfeso? Estaban comenzando a vivir como los que no conocen a Dios. Como los que no están siendo enseñados por el Señor. Por eso los exhorta de esta manera nuestro hermano Pablo, porque ellos ya se estaban apartando o extraviando en sus propios pensamientos. Entonces, el que ya tiene la oportunidad en sus manos, pues debe de aprovecharla. Debe de tener cuidado de no estar caminando de acuerdo a su propio razonamiento, sino debe de aprender a decir como el Señor dijo: escrito está. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que tener en cuenta al Señor, que así está escrito. Por eso lo vamos a hacer, por eso lo vamos a vivir, de esa manera vamos a pensar, porque así lo estableció el Señor. Entonces tenemos una vida pasada,
todos los que hemos sido llamados por el Señor ya a cierta edad, pues hubo un tiempo en que vivimos sin el Señor y caminamos conforme a los deseos del mundo, que son engañosos. Entonces nuestro camino era un camino que nos estaba llevando cada día más lejos de nuestro Dios. Nos estaba perdiendo. Pero un día llegó el Señor y nos dio la libertad. Nos sacó de la esclavitud del pecado y ahora nos está llevando a la verdad de su palabra. Entonces tiene que haber esta renovación de pensamientos. Tenemos que tener conciencia de ver nuestra vida pasada cada día que se vaya alejando de nosotros. Dice lo que leímos: despójense del viejo hombre. Ese hombre que estaba enemistado con Dios, cada día tiene que estar lejos ya de nosotros. Tiene que morir. Tenía sus propios pensamientos hasta antes de llegar a la verdad. Y ya después de conocer la verdad, pues entonces comienza la renovación de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Y vamos a comenzarnos a luchar por vestirnos de ese nuevo hombre, de ese hombre que tiene que llegar a parecerse a la imagen de Jesús. Pero para eso tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a pensar como el Señor. Como decía nuestro hermano Pablo, tenemos la mente de Cristo, o debemos de llegar a tener los pensamientos del Señor en nuestra mente. Y eso se va a dar si nosotros nos disponemos, si no anteponemos nuestras propias maneras de pensar. Porque esas costumbres teníamos antes. Cada quien pensaba como quería pensar, hacía como quería hacer. Pero eso no es lo que Dios quiere. No, ahorita a los que fuimos llamados, ya fuimos justificados, ya fuimos lavados, ya fuimos glorificados, ya tenemos la oportunidad, ya está Dios con nosotros. Decía nuestro hermano Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nos sentimos bonitos cuando sabemos y oímos por la palabra que estamos abrigados por el Señor. Pero vamos a estar así siempre y cuando seamos obedientes. La desobediencia nos mete en problemas con el Señor. Saúl, el rey, el primer rey que tuvo Israel, ese fue su problema. Dejarse llevar por sus propios pensamientos y por los pensamientos de los demás. Entonces, no es lo que a nosotros nos parezca bien, sino lo que a Dios le parezca bien.
no es como nosotros quieramos hacer las cosas pensando de que Dios se va a agradar, sino como Dios quiere que se hagan las cosas. Por eso el Señor dice, no le quites ni le agregues a esta palabra. Al quitarle, ya antepusiste tus pensamientos. Y al ponerle, pues también ya antepusiste tus pensamientos. Y ya vimos que los pensamientos de nosotros y los de Dios, ¿cómo están? Del cielo a la tierra, dice el Señor. Así difieren nuestros pensamientos. Entonces, ya tenemos la oportunidad que el Señor nos dio, como estábamos viendo que se la iban a dar a este nuevo rey, al que iban a ungir por el profeta Samuel. Nosotros, dice la palabra, que también somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. O sea, ya tenemos la oportunidad, nos estamos formando. Ahorita estamos recibiendo de parte de Dios ordenanzas, decretos, mandamientos, de cómo tenemos que estar viviendo, pensando y haciendo las cosas, no como a cada uno nos parezca, no, sino que tenemos que aprender a obedecer para no tener problemas. Mire, vamos a leer aquí mismo, en este mismo libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice a partir del verso 8, vea lo que dice la escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no es como nosotros pensamos, no, la salvación es un regalo de Dios. Y no es porque nosotros pudiéramos hacer algo o estuviéramos haciendo algo, no, no es por obras, es un regalo de Dios. Pero también dice nuestro hermano que nosotros, los que recibimos la gracia de ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesús, dice que tenemos que andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nuestro camino ya lo determinó Dios. Ahora a nosotros nos queda aprender cómo tenemos que caminar, qué tenemos que hacer, qué obras tenemos que hacer. Ya somos salvos, pero como dice nuestro hermano Pablo, si alguien piensa que por lo que hace ya ganó, pues tiene que estar muy consciente de que su pensamiento, su razonamiento esté bien fundamentado. Aquí no es por tantas cosas que pudiéramos hacer.
no es por obras. Si a lo mejor alguien pensó que por hacer cosas va a salvarse, dice el Señor, no, no es así. La salvación es un regalo. Ahora, sí hay cosas que tenemos que hacer. Aquí lo dice la palabra del Señor. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Dios nos los va a ir revelando de qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Nada más imagínense nada más en qué problema tan grande estamos. Y como les decía yo al principio, no se trata de señalar a nadie, no se trata de señalar, de condenar. No es el propósito eso, sino de meditar en esta palabra, de ver en lo que Dios nos está ofreciendo. Pero fíjense nada más, vamos a pensar. Hace años yo escuchaba que decían que había más de 6,000 religiones diferentes. ¿Cuántos movimientos evangélicos conocemos? Solamente hay una sola fe. Solamente hay un solo camino. Una sola manera de llegar con Dios. Una nada más. Sin en cambio, hay miles de mentes pensando de maneras diferentes. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, y lo triste de todo esto es que habiendo solamente una fe no nos podemos poner de acuerdo. Porque anteponemos nuestro pensamiento, interpretamos las escrituras de acuerdo a como nosotros nos parece. Y yo siempre he dicho esto, vuelvo a repetir, no lo tomen a mal. Simplemente estamos tratando de meditar en esta palabra porque aquí está escrito. Hay quien se llama pastor, pero no lo es. Hay quien se llama hermano, pero a lo mejor tampoco lo es. Y en ese tiempo, pues también están saliendo apóstoles, pero tampoco lo son. Entonces estamos en un tiempo difícil, dijo el Señor, miren que no los engañen. Vendrán muchos, y cuando dice muchos, pues se refiere a muchos. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Pues hay muchos pensamientos diferentes. Entonces, si vamos a algún lugar, nos van a decir, aquí estamos bien, aquí tenemos la verdad, los demás están mal. Y si vamos a otro lugar, vamos a escuchar las mismas palabras. Porque todos piensan que están bien,
Pero aquí el único que está bien se llama Jesús. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, hay tantos que tienen la misma esperanza que yo tengo. Yo quiero llegar con Cristo cuando salga yo de este cuerpo, cuando mi tiempo termine. Y eso es lo que quieren miles y miles de almas que están siendo llamadas. Pero dice la palabra, muchos van a querer y no lo van a lograr. Y dice nuestro hermano Pablo, pone un ejemplo muy bonito. Dice que en un estadio muchos compiten por un premio. Y vean estas palabras tan hermosas que nos deja nuestro hermano Pablo, para que nosotros tomemos conciencia. Dice, corran de tal manera para obtener el premio. O sea, tenemos que tener una mente de triunfador, de seguridad. Así tenemos que estar caminando, con seguridad de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creyendo, de lo que estamos viviendo, de cómo nos estamos formando. Así tenemos que estar caminando, esperando nuestro tiempo de reunirnos con el Señor. Pero siempre teniendo cuidado de estar dentro de los lineamientos que el Señor estableció. Yo siempre he dicho, si yo pienso de una manera y usted piensa de una manera diferente, uno de los dos no va a llegar, porque no hay dos verdades. Ahora imagínense, hay miles de religiones, de movimientos, y todos quieren lo mismo. Entonces, ¿cuántos pensamientos hay de maneras diferentes? Miles. Sin en cambio, el Señor siempre ha querido que nosotros tomemos conciencia de que tenemos que tener un solo pensamiento. Vamos, les voy a leer aquí en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, o como estamos acostumbrados a decir, primera a los Corintios, capítulo 1. No somos los primeros que estamos teniendo este problema de estar tan fracturados, tan divididos, sino desde antes ya había ese problema. Porque todos pensamos, todos podemos opinar, todos tenemos pareceres, pero no nos sirven. Lo que tenemos que buscar es la unidad que Cristo estableció. Primera carta a los Corintios, voy a leer el capítulo 1, el verso 10. Y esto es para todos nosotros, no para un movimiento en particular, sino para todos los que nos llamamos cristianos. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo,
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces vean nada más el problema tan grande que ya tenemos ahorita nosotros. Porque luego decimos, no, es que a mí me parece que esto es así. Y a otro le parece de manera diferente. Hay muchos pareceres. Es que yo pienso que esto es así. Hay muchos pensamientos. Dice nuestro hermano que debe de ser todo lo contrario. Tenemos que aprender a tener solamente una sola forma de hablar. Tenemos que hablar lo mismo porque solamente hay una sola palabra para guiarnos. Y tenemos que poner nuestra disposición para poder buscar la unidad perfecta. Es lo que dice nuestro hermano Pablo, o le dice a la iglesia en Corinto, que no haya divisiones, que no hablen cosas diferentes, todo lo contrario, sino que luchen por unirse, pero en una unidad perfecta. Entonces, cuando recibimos el Evangelio, a veces no nos gusta y comenzamos a poner nuestro propio pensamiento. Primera epístola de Santiago, capítulo 1, voy a leer otro consejo que es muy bonito para todos nosotros los que queremos llegar. Antes que se me olvide, hay un canal o una plataforma, no sé cómo le dicen en YouTube, que se llama En Busca de la Verdad y de la Tierra Nueva. En ese canal, hace años que lo empecé, pero lo suspendí un tiempo. Pero si lo quiere usted buscar, ahí puede usted encontrar varias meditaciones de la palabra que a lo mejor le puedan ser útiles. Si se llama En Busca de la Verdad y de la Tierra Nueva. Bien, voy a leer el capítulo 1 de Santiago a partir del verso 19. Un consejo muy bonito para todos nosotros. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, esta palabra fue implantada por Dios. Y cuando nosotros la recibimos, pues tenemos que aprender a recibirla. Dice, prontos para oír. Tenemos que aprender a oír. Hay quien no sabe oír. Vuelvo a repetir, no lo digo con el propósito de ofender a alguien en particular, no, hermanos. Pero hay quien no sabe oír. Hay quien antes de que uno le comparta el mensaje, nos arrebatan la palabra antes de que uno termine. Entonces tenemos que oír. Si alguien viene a decirme algo, bueno, voy a poner atención, voy a oírlo, a oír lo que me dice, lo voy a meditar antes de hablar. Y más tratándose de esta palabra que dice, puede salvar nuestra alma. Entonces, pues es para considerarse. Es para considerar el problema tan grande que tenemos o que hay, porque estamos viviendo un tiempo en donde se está dando este fenómeno a lo de cada día, pues siguen surgiendo grupos y más grupos, y por una o por otra razón no puede llegar esa unidad. A veces yo he dicho, en una congregación no estamos unidos, estamos juntos, que es diferente. Juntos porque estamos reunidos allá en la congregación o en el lugar a donde se reúna uno. Estamos juntos. Ahora, tendríamos nosotros que tomar conciencia de nosotros, aplicar lo que el consejo que dice aquí en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo, el último capítulo, capítulo 13. Tendríamos nosotros que examinarnos, dice la palabra del Señor así en su capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, el verso 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús el Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces tendríamos nosotros que ver si existe esa unidad en donde nos estamos congregando. Si todos hablamos de una misma manera, si todos pensamos de una misma manera, si cada día nos estamos uniendo perfectamente. Porque es muy fácil engañarse. Es muy fácil caminar
en nuestros propios caminos, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias consideraciones, pero nos podemos engañar. Entonces todos los que ahorita estamos oyendo, todavía estamos acá en este mundo, en este cuerpo, todavía tenemos la oportunidad de meditar en nuestro camino. El que ya se fue, pues como ya se fue, así quedó. Pero todo aquel que todavía está oyendo, todavía aquel que está meditando, tiene la oportunidad en poder cambiar las cosas si nosotros queremos. Nosotros tenemos que tener esa conciencia de saber si estamos perfectamente unidos, si pensamos todos de una misma manera, si entre nosotros se habla de una misma forma, porque a veces se escucha los desacuerdos que hay entre los grupos que se forman. Es que pues yo no estoy de acuerdo con el ministro. Yo no pienso que sea así las cosas. Y yo no estoy de acuerdo con este pensamiento, yo no estoy de acuerdo con esto que se hace, y comienzan a ver esas divisiones, esos pensamientos encontrados. Y eso cada día pues nos aleja del Señor. Porque el Señor dijo que todos los que creyéramos por la palabra de nuestros hermanos apóstoles, desde el principio, todos fuéramos uno, como el Señor y Dios son uno. Dijo el Señor, así también que ellos sean uno. Entonces, siendo millones de almas que estamos buscando lo mismo, tendríamos que ser uno en Dios, con un mismo pensamiento, con una unidad perfecta, usando unas mismas palabras, y no estar divididos, no estar fracturados. Entonces, hay millones de almas que están luchando, que nos llamamos cristianos, nos llamamos hermanos, pero no podemos unirnos. Nos etiquetamos, no es que yo soy de este movimiento y el otro no, pues yo soy del otro movimiento, y cada quien se encapsula en un lugar. No quiere salir de allá porque ya se acostumbró. Entonces, en Dios no es así. En Dios es buscar una unidad perfecta con Él. Es cambiar esta mente, transformar esta mente a través de las enseñanzas del Señor, de cambiar toda una vida viciada, llena de engaños, de mentiras, y estarnos renovando día con día a través del conocimiento de esta santa palabra. Entonces, bueno, pues ese es mi mejor deseo, que todos los que se dispongan a seguir meditando con nosotros en esta palabra, esa es una de las razones principales. A través de la meditación de la palabra, salir de los errores que pudiéramos tener y luchar por llegar a tener esa conciencia de una unidad perfecta con nuestro Dios. Que Dios los bendiga
Y si el Señor nos dispone otra cosa, les invito al próximo en vivo, que es el día jueves, primeramente Dios. Y les vuelvo a hacer la invitación a todo aquel que quiera buscar el canal en el YouTube, que se llama En Busca de la Verdad y de la Tierra Nueva. También ahí puede buscarlo, ahí se están guardando todas estas meditaciones de la palabra para que usted las considere. Dice el Señor que tenemos que considerar todo y retener lo bueno. Si algo le sirve, tómelo, y si no lo sirve, pues simplemente no lo tome. Que el Señor Jesús los bendiga.